Antonio Hicks, de Houston, Texas, ha sido acusado de golpear fatalmente a su hijo de 2 años. El padre de 21 años supuestamente golpeó a Antonio Hicks Jr. mientras el niño estaba aprendiendo a ir al baño. Hicks llevó a su hijo inconsciente a la sala de emergencias. El personal de esa sala en Houston vio que Antonio Jr. tenía múltiples lesiones. Según las autoridades, ninguna de las lesiones que vio el personal del hospital coincidían con la historia que había contado anteriormente el padre. Hicks originalmente le dijo a la policía del condado de Harris que un asaltante desconocido los atacó mientras caminaban hacia la tienda. También afirmó que Antonio Jr. recientemente se había caído y se había golpeado la cabeza mientras conducía un scooter. Pero cuando la policía entrevistó a la madre, Arianna Washington, se reveló la verdad. Juntos admitieron que Hicks había golpeado al niño varias veces mientras este estaba aprendiendo a ir al baño. Había dejado a su hijo solo en el baño durante 5 minutos y cuando regresó estaba furioso al ver que Antonio Jr. estaba cubierto de heces. Empezó a darle palmadas y después comenzó a golpearlo en el pecho. Le dijo a la policía que cree que lo golpeó demasiado fuerte. La madre del niño, Washington, afirmó que estaba en otra habitación de su apartamento cuando escuchó a Hicks gritar y comenzaron a sonar bofetadas. En los registros judiciales, la madre admitió que luego se convirtieron en ataques más duros y sólidos. Washington dijo que revisó a su hijo alrededor de las 11 de la mañana el sábado, pero que no respondía. Comenzó a realizarle reanimación cardiopulmonar y le pidió a Antonio que llamara al 911, pero él no lo hizo. En cambio, acompañó a su hijo al hospital. El niño murió, y aunque al principio el hombre fue detenido con una fianza de $250,000, más tarde la autopsia practicada al cadáver del niño determinó que además de los golpes de aquel día, también habían otros suscitados con anterioridad y que apenas estaban en proceso de cicatrización. Hicks terminó declarándose culpable en el asesinato de su hijo, Antonio Hicks Jr. Casi un año después del suceso, fue sentenciado a pasar 45 años de prisión. Las autoridades han determinado que el tiempo que ha pasado detenido desde el homicidio se reducirá a la condena. Antonio Jr., también conocido como Baby K por amigos y familiares, fue recordado con las velas encendidas, globos y adornos de su programa favorito, Paw Patrol.